Le quiero preguntar a Miguel, a ver, ¿te preocupa el tema del acuerdo con el fondo? ¿No te preocupa? ¿Es algo que ya lo das por descontado, que va a haber un acuerdo racional? A mí no me queda claro si esto es más que nada una estrategia del gobierno por continuar. Yo no soy muy optimista en los próximos años en cuanto a algunas reformas. Yo creo que el gobierno va a tratar de hacer el maquillaje mínimo para continuar, que tampoco está convencido de cumplir, y lo que definitivamente quiere evitar es tener el rótulo de estar en default con el fondo. Pero lo que propone es simplemente que se empiece a pagar en el 2024, cuando ellos ya no están en el poder, o al menos, por lo menos, fuera de este ciclo. Pero, no sé, tengo varias dudas. Tampoco creo que sea una panacea el acuerdo con el fondo. Y no creo que haya un efecto palpable para la economía tener un acuerdo con el fondo si además nos hacen otras cosas. Pero eso, ¿no es un gobierno, digamos, resolviendo los problemas, sino no, de ninguna manera. pateando los problemas? Pero ese es un gobierno que te dice que no cree en los planes. Nómbrame una medida que haya hecho este gobierno tendiente al crecimiento. Van 2 años, yo no voy a esperar ninguna. Por eso está claro, ninguna. Bueno, pero por eso te digo, bueno, a partir de ahora, por ahí me decís, bueno, pueden cambiar, hay un marco, te ayuda. No, lamentablemente yo creo hacer cosas que políticamente no las querés hacer o ideológicamente, y esto te lo impone. Yo creo que lamentablemente nos van a robar 2 años más de nuestras vidas. Va a ser un camino hacia la nada. Okay. Y el que venga va a tener que tomar la batuta. El que venga tendrá que hacer algo, porque probablemente ya cada minuto que pasa no tenés más espacio. Fíjate algo bastante radical, pero conceptualmente simple. No hay dólares. ¿Y qué pasa si tenés esta liberación del cepo? Por supuesto que en lo inmediato vas a tener un salto inflacionario y que le vas a pegar a los pobres. ¿Pero vas a seguir 2 años más con cepo? ¿Y qué quiere decir 2 años más con cepo? Que no entra ni medio dólar. Me parece que tenés que evaluar... Ahí está condenado a tener más pobreza y la pobreza... Bueno, es que entonces... Eso está claro. Es que entonces tenés que ver quién se anima a tomar una decisión drástica, y yo creo que nadie. Entonces vamos a ir muriéndonos de a poco, 2 años perdiendo todos los días un poco más en Miguel, lugar de tener un golpe. ¿cómo es el mercado americano? Bueno, el mercado americano, los últimos 7 días, quizá un poquito más, volvió una situación de volatilidad que no se veía hacía rato. De hecho, el viernes de Thanksgiving tuviste la caída más grande de los últimos 70 años. Normalmente es un día muy tranquilo porque la rueda es reducida, termina a mitad de rueda a la 1 de la tarde de Nueva York. Los índices cayeron algo más del 2%, el Russell incluso estaba casi 5 abajo. La explicación comienza siendo lo de el coronavirus, pero después eso va evolucionando. Y siempre encontramos una excusa en el mercado, ¿viste? Ahora es que muchas veces... Es como el médico del estrés, te pasa algo, tenés estrés. Y bueno, es bastante así porque al final lo que termina siendo muy difícil es decir, ¿y qué pasó? ¿Y por qué pasó? Y a veces la explicación puede no estar tan clara. Ahora empieza obviamente el tema de la aceleración del tapering, o sea, la aceleración de que van a quitar la inyección monetaria. Y fíjate lo que pasó ayer. Los números de empleo fueron malos y la caída fue importante, después recuperó hacia el cierre, pero lo que te empieza a pasar ahora es que como Powell dijo, bueno, la inflación ya no es transitoria, ya lo ve como un fenómeno importante, si vos tenés un problema, no vas a tener la posibilidad de que la Reserva Federal haga una inyección similar a la del marzo del 2020 con 2 trillones de dólares o similar, porque eso ya no tiene espacio para hacerlo, porque ya tiene el problema inflacionario. Porque ya tiene el problema inflacionario que no solo no se va a detener, sino que se va a ir aumentando, porque obviamente vos tenés un efecto de rezago desde que vos hacés esa emisión hasta que se van los precios. Impacta, claro. Entonces, acá la duda era si la suba de precio era una suba puntual por cuellos de botella o si es un efecto monetario. Bueno, lo que está pasando es un efecto monetario, que además tuviste también esta semana una mala noticia de inflación más alta que lo esperada en Europa. Con lo cual se vuelve difícil ser optimista. Tengo que confesar que yo soy bastante negativo con el mercado estadounidense hace rato. Pero lo que hay que explicarle a la gente es que
uno tiene que tomar esto como, si lo pretende tomar como inversión de largo plazo, definitivamente esto no es momento para estar comprando en acciones. Uno de los economistas que a mí me parece más destacado, que además fue premio Nobel, es Robert Shiller, que es especialista en finanzas. Y él dice, es inexacto decir que las acciones no son muy predecibles en los precios. Son predecibles en los extremos, cuando están increíblemente caras e increíblemente baratas. Cuando ves las valuaciones de hoy, lo que tenés que entender es que no importa si la compañía es buena y te gusta lo que hace, estás pagando algo que no tiene sentido y que vas a perder plata. Y que los próximos 10 años, en el transcurso de los próximos 10 años, el que compra acciones de Estados Unidos, lo más probable es que en un punto esté 50% abajo. Y si vos comprás en los techos, de 1907 para acá vos tuviste 4 grandes caídas. El tiempo promedio en recuperar el poder adquisitivo si vos compraste en un techo es de 22 años. El último, que fue del 2000 al 2017, fue el más rápido, fue 17 años. Pero si alguien tiene 50, 60 años y dice, no, bueno, tendré que esperar 22 años, no importa si tenés 30. Hoy estás entrando en los máximos. Entonces, si vamos a hablar de relato, el relato del buy and hold es infinitamente más poderoso que el relato kirchnerista. No hay nada más poderoso que el relato de buy and hold. Y hay que entender que ese relato está hecho por ¿quién? Por el que te dice, dame la plata, que yo te voy cobrando. Igualmente, déjamela por tiempo. Déjamela que yo voy a cobrar siempre un management fee, un fee de administración. Y jamás te van a mandar a cash. Porque cuando estás en cash no tienen que ganar. Entonces, hay que entender en este mundo los conflictos de interés que siempre están. A veces están más claros, a veces están mejor escondidos. Pero me parece que es algo que hay que ayudar a la gente a que lo visualice. Bueno, pero entonces, a ver, hoy es un momento que acá vemos tu cartera. Estos son algunos, ¿no? Pero que esto no. Para shortearte, digamos, en algunos instrumentos. Correcto. El primero es el ETF de bonos emergentes. Fíjate una cosa importante. Explicar a la gente primero lo que es shortear. Shortear, es importante explicar eso. Shortear es iniciar la operación vendiendo, es invertir el orden lógico de una operación. Normalmente uno compra porque quiere venderlo el día de mañana más caro. Pero si vos ves que algo está caro, puedes decir, puedo iniciar vendiendo y después compro. Te dicen, pero ¿y cómo vendés lo que no tenés? Porque alguien te lo presta y vos pagás por ese título una tasa de interés. Hoy la tasa de interés en cualquier broker puede estar en el 2, 3, 5% anual por el préstamo. Si hay algo que es muy difícil de tomar prestado, puede ser más alto. Estar short en eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir apostar a una mejora en el dólar a nivel global que va a pegar a las monedas emergentes, que le va a ser más difícil repagar las deudas. Ese ETF está compuesto por bonos de India, Rusia, Brasil, Uruguay, México, Colombia, algunos países árabes. Sí, lo que se denomina emergentes. Todo lo que se denomina emergentes, pero lo que te va a pasar además es que cuando vos estás shorteando eso, estás apostando a que vuelve a ampliarse el spread, porque el spread entre lo que es el retorno de la tasa de Estados Unidos y casi cualquier instrumento de deuda se ha achicado. ¿Por qué? Por acción de la Reserva Federal, que sale de juego. Ya no va a estar más en el juego, porque ya lo dijo. Voy a cortar el tapering pronto y ya está, no tiene de vuelta cartuchos para volver a meterse porque le apareció la inflación. Está perfecto. El IWM. El IWM es el Russell. Es el Russell. Alguien podría elegir comprar el inverso. Tiene otras consecuencias comprar el inverso. Pero básicamente ese es el único índice de la bolsa americana que ya está en tendencia bajista. Ese ya está por debajo de la media móvil de 200 ruedas. Obviamente en todas estas estrategias uno tiene que tener un stop. Y eso es apostar simplemente a baja de caída de la bolsa americana. Yo te diría que en el primero vos podrías tener un objetivo de 10%, en el segundo tenés que tener un objetivo de ganancia del 25% en un año. El tercero es compañías aéreas. El tercero es Boeing. Tiene que ver obviamente con el COVID, tiene que ver con los cambios que se produjeron de manera acelerada, donde hay muchos vuelos que no van a volver. Hay muchas reuniones que no se van a volver a materializar porque las teleconferencias las han suplantado. Se reemplazaron de otra manera. Es una acción que está en tendencia bajista y además también tiene enormes problemas de deuda. Esa fue una de las compañías que más hizo recompra de acciones y debilitó muchísimo su estructura de capital. Esa es una, honestamente,
la elegí sin ningún criterio en especial, porque tenía que tener 3. Sí, ese es el sector, claramente. Es el sector. Bueno, es interesante, y aparte la mirada de corrección del mercado americano y la justificación impecable. Después te voy a preguntar por Argentina. Claro que ¿Cómo sí. ves, Miguel, ¿cómo ves eso? ¿cómo ves el mercado local? Vos decís que ya está todo descontado en el precio, mucho la mala noticia. ¿Un acuerdo puede impulsarlo un poquito o sos también negativo de corto plazo? Es difícil estar negativo en Argentina después de que haya caído 90%. No es original, creo que no tendría sentido jamás estar short, pero lo cierto es que tiene que darte algunas demostraciones de que vuelve la tendencia alcista, que lo tenías antes de las PASO y lo tuviste también antes de las últimas elecciones legislativas. Desde entonces, por ejemplo, Galicia cayó estrepitosamente de 12,50 a 9 y pico, que está ahora, ¿no? Una caída del 25% más o menos. Soy optimista en la medida en que me dé alguna indicación, pero, por ejemplo, de las recomendaciones que comentaban hoy, me crea más sospechas todo el mundo bancario porque tenés unas enormes incertidumbres respecto de cómo se va a resolver el Banco Central y el tema de la LELIQ, y Central Puerto parece algo más razonable porque muy probablemente el acuerdo con el fondo quiere decir, bueno, pero van a tener que liberar estos precios. Le va a favorecer a CEPU, a TGS, a todo lo que son utilities, a Pampa. Y si te pones a ver, CEPU, Pampa y TGS han tenido un comportamiento diferente de los bancos, al menos en los últimos días. Gracias, Miguel. Un placer que haya venido. Gracias.